La pelea por la presidencia de la Suprema Corte está a nada de comenzar oficialmente, pero ya hay fuego amigo entre las ministras obradoristas. La ministra Lenia Batres acusó que durante la sesión privada de ayer, en la que se discutió la asignación presupuestal, sus compañeros defendieron la permanencia de privilegios, los celulares, el pago de comidas, la asignación de camionetas de blindaje, camionetas que por cierto también usa Lenia Batres. Hasta aquí, normal, la crítica contra los demás ministros, habitual en Lenia Batres. Pero resulta que en el mismo comunicado, Batres ventiló que la ministra Yasmín Esquivel, cercana a Morena, una de sus supuestas aliadas en el Pleno, fue una de las que votó a favor para que se aumentara el salario a los ministros, que al final no se aprobó. Llama la atención que Lenia Batres ponga en evidencia a la otra ministra obradorista. ¿Qué hay detrás? Pues que las dos quieren ser presidentes de la Suprema Corte. Las dos anunciaron que se van a reelegir en la elección de jueces del Poder Judicial, de la reforma, y las dos quieren ser presidentes de la Suprema Corte. La presidencia de la Corte se la queda quien obtenga más votos en esa elección. Se hizo, por cierto, viral un video que compartió el colaborador de Latinus Van Pipe, en el que se ve a la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, derrochando austeridad, de vacaciones en un crucero, Wonder of the Seas, considerado el más grande del mundo. La ministra camina por los pasillos y vitrinas de la tienda de diamantes EFI. Se le ve revisar algunas piezas acompañada de una copa de champán. Fue criticada pues porque ella se dice afín a la Cuarta Transformación y pues ya sabe que es religión lo de la austeridad. Durante un desayuno, hoy la ministra Yasmín Esquivel confirmó que sí hizo el viaje en ese crucero, que sí entró a la tienda tratando de comprar diamantes, pero dijo que al final ninguno le gustó, que su esposo, el constructor favorito de López Obrador, José María Riobó, tenía la intención de regalarle algo, pero pues que nada le gustó. El colofón perfecto, en sus mismas declaraciones, criticó los privilegios de unos cuantos. Otra historia de gran deshonestidad de Morena, antes de irnos a corte. La ministra del plagio, la de las 2 tesis señaladas de plagio. Bueno, pues la UNAM decía que quería hacer público el dictamen de su comité de ética, que había dicho si sí había plagiado o no había plagiado la tesis. Esta ministra de la Suprema Corte quiere ser presidenta de la Suprema Corte y quiere construir su candidatura a la presidencia de la Suprema Corte sobre la sospecha de plagio de tesis. Hoy la UNAM informó que el viernes le notificó el 5º Tribunal Colegiado Federal que no se puede hacer público el dictamen relativo a si Yasmín Esquivel plagió o no plagió su tesis. Cuando se dio el señalamiento del maestro Guillermo Sheridan en Latinus, la UNAM abrió un procedimiento con académicos y especialistas. Y en ese momento empezó Yasmín Esquivel a usar sus influencias en el Poder Judicial para evitar que la UNAM pudiera decir cualquier cosa sobre su tesis. Y no pudiera la UNAM publicar el dictamen de sus académicos sobre si Yasmín Esquivel había o no plagiado su tesis. Y hoy el asunto ya está normalizado, echado para atrás, como si nada. Y quiere ser presidenta de la Corte bajo esa sospecha. Y Yasmín Esquivel le ganó a la UNAM. Dice la UNAM que están vulnerando su libertad de expresión, que es un fallo de silencio definitivo, pero que acatará en sus términos la resolución del tribunal. Es un escándalo de opacidad, de abuso de poder, de corrupción. En los documentos que presentó la presidenta de la Corte, Norma Piña, se aborda una de las principales críticas que ha hecho López Obrador al Poder Judicial, que está lleno de familiares. Norma Piña reconoció que hay nepotismo, pero dijo que cada vez menos. El documento señala, como parte de la política pública para impulsar la meritocracia, profesionalización, la actualización constante y la paridad de género como ejes rectores de la carrera judicial, el Consejo de la Judicatura creó un sistema de prohibiciones y avisos que evita las contrataciones que la Ley de Responsabilidades Administrativas define como nepotismo.
Destacó que entre 2022 y 2024 ha disminuido casi 12% el número de personas que tienen algún vínculo familiar, pero siguen siendo muchísimo. De acuerdo con sus datos, estamos hablando de casi 8,000 casos menos de nepotismo, y esos son una reducción del 12%. Imagínense cuántos hay en general. Se saboreó estos datos y adelantó que en la mañanera va a exhibir el alto porcentaje de casos de nepotismo en el Poder Judicial. López Obrador y Sheinbaum no tienen autoridad moral para hablar de nepotismo. Criticaron el nepotismo en el Poder Judicial, las familias en el Poder Judicial, justo el día en que los dos dieron su visto bueno para que Andy López Beltrán, el hijo del presidente, sea el próximo secretario general de Morena, en fórmula con Luis Alcalde, que se apunta a ser la dirigente nacional. Luis Alcalde, perteneciente también a una familia de la realeza de la izquierda mexicana. Critican el nepotismo del Poder Judicial, pero Andy López Beltrán va a Morena. Bueno, hasta Félix Salgado Macedonio, padrino de lujo, ya lo destapó para la presidencia en el 2030. El otro hijo del presidente, Bobby López Beltrán, era el encargado del tren transísmico. José Ramón López Beltrán ha sido operador electoral de Morena. Hoy el presidente anunció que su señora esposa irá a la mañanera la próxima semana para promover su labor. Sus dos hermanos, los de los videos, trabajan para Morena. Su prima Felipa es contratista de Pemex. Decíamos de Luis Alcalde, ella es secretaria de Gobernación. Su hermana Berta es la directora del ISSSTE. Su mamá, Berta Luján, es presidenta del Consejo Nacional de Morena. Y tiene dos primas trabajando en el DIF y en la función pública. Otro, Adán Augusto López, el que está encabezando la operación de compra y amenaza de senadores de oposición para que aprueben la reforma judicial, coordinador de Morena en el Senado. Su fallecida hermana Rosalinda era la número 2 del SAT. Descansa en paz, falleció hace 3 meses. Su cuñado es el gobernador de Chiapas. Su otro cuñado es consejero disque independiente de Pemex. El otro coordinador de Morena, el de los diputados Ricardo Monreal, su hermano David es gobernador de Zacatecas. Su hermano Saúl es senador por Zacatecas. Su hija Catalina es la que está pidiendo que se anule la alcaldía en Cuauhtémoc para que ella sea la alcaldesa. O sea, ¿con qué cara se quejan López Obrador y Sheinbaum del nepotismo en el Poder Judicial? ¿Qué me dice de los Batres? Martí Batres, jefe de gobierno. Su hermana Valentina, legisladora en el Congreso de la Ciudad de México. Su hermana Lenia, ministra de la Suprema Corte. El exesposo de Lenia, fiscal en funciones de la Ciudad de México. Y se llenan la boca para hablar de nepotismo. La otra ministra obradorista, Loretta Ortiz, tenía como esposo al fiscal de delitos electorales que falleció hace un mes, descansa en paz, José Agustín Ortiz Pinchetti. La senadora Ernestina Godoy, futura consejera jurídica de la presidencia de Claudia Sheinbaum, tiene a una de sus hijas trabajando en la Conagua y a otra en Gobernación, a su hermana en la Comisión Forestal, a su yerno en el Tribunal Agrario, a un sobrino en la Secretaría de Obras de la Ciudad de México. Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, uno de los brazos de intimidación del gobierno. Su exesposa es la tesorera del gobierno federal. También está en el gobierno su hijo, su excuñado, el hijo del excuñado, la prima de su excuñado, una sobrina. Y me faltan muchas familias de la realeza del obradorato. López Obrador y Sheinbaum no tienen autoridad moral para hablar de nepotismo. Pero pues ya sabe cómo está el descaro, ¿no?